Eh, Se logra ver mi pantalla, ¿no? Porque se me había colgado. Sí, se ve. Chicos, ¿se ve? Operación Sí, sí, se ve. inicial, ya. Sí, está bien. Ya, chicos, entonces empezamos con la semana 10. El tema va a ser renal, ¿ya? Y vamos a empezar por un poquito lo que es definiciones, ¿ya? Entonces, como primera definición que siempre vamos a escuchar, que es muy común en el ámbito renal, ¿ya? Tenemos, a ver un ratito, ya, tenemos como término la disuria. ¿Qué es disuria? Es un dolor que es netamente se usa en lo que es problemas a nivel urinario, ¿ya? Y cuando nosotros lo pongamos en nuestra historia clínica, vamos a poner dolor y pues siempre preguntamos el tipo, ¿no? El tipo va a ser tipo ardor, ¿ya? Tipo ardor, le va a quemar. Entonces nuestro paciente nos va a decir, al momento de orinar me duele. ¿Y ustedes qué le van a preguntar? ¿Qué tipo de dolor? Y les va a decir tipo ardor, ¿no? Esto se va a ver relacionado a una micción difícil e incompleta, ¿ya? Y va a haber una disminución de la fuerza del chorro, ¿ya? En etiologías de la disuria, nosotros tenemos muchas causas, porque la mayoría que es a nivel renal da, pero hay algunas que no dan, ¿ya? Algunas son los cálculos, o sea, las litiasis, podrían darnos una disuria, podrían, siempre y cuando los cálculos se relacionan a una infección, ¿ya? De por sí, la estenosis uretral, o sea, acá tenemos nuestra uretra, y digamos que un calculito se mete acá, va a ser un factor de riesgo para que posteriormente se produzca una infección, ¿ya? Y eso va a venir con disuria. En tumores como la hiperplasia benigna prostática, también, siempre y cuando la vejiga se encuentre muy llena, ¿no? No puedas ir a orinar y de repente sueltas el chorro y empieza a doler, ¿ya? Otra forma de disuria es también cáncer de próstata por el mismo motivo, o sea, puede ser obstructivo, causa infecciones y te da disuria. En inflamación tenemos prácticamente todo lo que es, se podría decir, causas ya más infecciosas, ¿ya? Aquí también tenemos la pielonefritis, y empezando desde arriba, pielonefritis es de riñones, ¿ya? Pericistitis significa alrededor de la vejiga, ¿ya? No es de la vejiga misma, pero sí es el recubrimiento de la vejiga. ¿Quién lo recubre? El peritoneo. Si se infecta el peritoneo por alguna causa, nos puede dar pericistitis, ¿ya? La cistitis ya es de la misma vejiga, ¿ya? Y divertículos que son por ahí hernias pequeñas que producen dolor también, ¿ya? En fármacos tenemos los inhibidores parasimpáticos y anticolinérgicos, ¿ya? Eso de aquí también es común porque son muy dados para lo que son problemas respiratorios. Entonces tenemos inhibidores parasimpáticos y para eso tenemos que saber la fisiología renal. La fisiología renal consiste en sistema autónomo. ¿Qué significa eso? Que está en nuestra vejiga, está inervado por el sistema autónomo o vegetativo, ¿ya? Y el sistema autónomo o vegetativo se deriva en dos, parasimpático y simpático. El parasimpático tiene la función de contracción de la vejiga. Ay, se me pasó acá. Tiene como función la contracción de la vejiga. Por tanto, la expulsión de la orina. O sea, actúa el parasimpático y ¿qué se produce? Una contracción, expulsión de la orina. ¿Ya? Entonces, si nosotros usamos un inhibidor parasimpático, ¿qué pasaría acá? El paciente va a tener retención urinaria
y entonces se va a empezar a almacenar la orina mucho más. Luego tenemos el componente simpático, ¿ya? Esto va a ser la relajación del esfínter urinario de uretra-vejiga. O sea, ¿qué va a hacer? Que el esfínter de esta zona se relaje. Entonces, ¿qué va a hacer? La orina va a pasar a la vejiga. Eso es el simpático. Entonces, si nosotros usamos anticolinérgicos que actúan a ese nivel, ya podríamos también causar eso. Después tenemos la disuria, se va a dividir en dos, ¿no? Disuria inicial y disuria terminal. En la disuria inicial está, es una micción retardada, ¿ya? Que se ve en pacientes que tienen una vejiga llena. O sea, tú, por ejemplo, estás haciendo un viaje de 5 horas, 6 horas y has tomado mucho líquido, ¿ya? Y tienes la vejiga llena, ya tienes una retención prolongada. ¿Qué hace? Que después de que pasaron las 5 horas, tú vas a orinar, puede ser que te duela, ¿no? Esa es una disura inicial, al inicio de la micción, ¿ya? Y también se puede ver por una inflamación del cuello vesical, ¿ya? La disuria terminal es ya cuando tú estás terminando la micción, ¿ya? Entonces, final de la micción. Eso se puede ver en las litiasis urinarias, en la inflamación del trígono vesical. El trígono vesical es esta parte, a ver. El trígono vesical es esta parte donde se une los uréteres y la uretra, ¿ya? Ahora, término estranguria. Es extremadamente dificultosa la micción, muy dolorosa y lenta, ¿ya? Eso el paciente te va a decir gota a gota. O sea, cuando el paciente viene a consulta y te dice que cuando está orinando, ¿no? Bota una gota y tiene que empujar demasiado, bota una gota, tiene que empujar demasiado, es por esto, ¿no? La causa más frecuente es por uretritis, por, por la E. coli, ¿no? Escherichia coli. Otro término tenemos la polaquiuria, ¿ya? La polaquiuria es mayor frecuencia miccional, ¿ya? Mayor frecuencia miccional, ¿ya? Pero tiene poco volumen. Sin embargo, el volumen total del día es normal, ¿ya? Es normal. ¿Qué significa esto? Que el paciente va repetitivas veces al baño a orinar, por ejemplo, tiene emisión cada 5 o 10 minutos con menos de 150 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, nuestro paciente va al baño y orina un poquito, luego va después de 5 minutos otra vez al baño, orina un poquito, un poquito, un poquito, y así, ¿no? Puede ir 4 veces y ya botó todo lo que tenía guardado, ¿no? Poliuria se define como un aumento total de orina en las 24 horas. Acá sí el volumen total diario está elevado, ¿ya? Y esto se va a ver en la diabetes mellitus y en la diabetes insípida. Aquí viene una triada, ¿no? Para más o menos sospechar siempre de un diabetes mellitus o de una diabetes insípida, que es la poliuria, ¿no? Bastante volumen de orina, polidipsia, que toma bastante agua, y polifagia, que come bastante, ¿ya? Las 3 P, ¿ya? Ahora, diferenciando es una diabetes mellitus de una diabetes insípida. La diabetes mellitus es porque no se puede controlar la glucosa está disparada, ¿ya? En cambio, la diabetes insípida no es por la glucosa, sino es un problema con la ADH, que hace que haya bajo volumen sanguíneo, o sea, baja agua. Entonces, no hay mucha agua, estás, un cierto tipo volémico, eso hace que la glucosa sea elevada, ¿ya? Pero la glucosa en sangre es normal, ¿ya? Pero lo que le falta es agua. Por eso que la concentración como que aumenta, entre comillas, ¿no? Pero no está en diabetes mellitus, ¿no? Porque esto de acá tiene que ver con la insulina, ¿no? La insulina. Pero la insípida tiene que ver con la ADH, ¿ya?
Como retención urinaria, definimos, es una imposibilidad de evacuación total o parcial de la vejiga espontáneamente, ¿ya? Entonces tienes retención urinaria, como acá les había dicho, retención urinaria, puede ser por fármacos. Aquí también tenemos hipertrofia prostática benigna. ¿Qué es lo que pasa en hipertrofia prostática benigna? Nosotros tenemos nuestra vejiga y tenemos nuestra próstata, ¿ya? La próstata, cuando suele crecer, ¿qué hace? Empuja la vejiga y va a empezar a hacer una parte sí, de ese tamaño, más o menos, que se empiece a quedar con orina. Entonces, al momento de querer orinar, siempre vas a tener algo de retención urinaria. Entonces, esto de aquí, el agrandamiento de la próstata va a ser, eh, se va a dividir en 4 puntos, ¿ya? En 4 estados, donde los dos primeros, el primero suele ser asintomático, el segundo puedes tener algo de molestias, el tercero sí ya tienes molestias y el cuarto ya tienes retención urinaria grande. Ya esto de aquí se mide por porcentaje, va aumentando por porcentaje. Mientras más grande es la próstata, más sintomatología te va a dar y más retención urinaria vas a tener. ¿Y dónde lo puedes ver? Sacas una ecografía de próstata, le haces tomar agua y después de 1 hora lo haces orinar. En ese momento va a quedar un residuo y ahí en la ecografía va a salir retención de 20%, de 30%, ¿no? Mientras más retención sea, más sintomatología tiene y el paciente tiene que ir a operarse mucho más rápido, ¿no? Luego tenemos las neoplasias prostáticas, que bueno, las neoplasias prostáticas en realidad no suelen crecer tanto, ¿ya? Más que crecer, suelen ser pequeñas y duras, bien duras. La hipertrofia prostática benigna suele ser blanda, ¿ya? Suele ser blanda. En cambio, la neoplasia de próstata, el cáncer de próstata sí suele ser duro, ¿ya? Pero podría hacer un poco de metástasis y meterse dentro de de la vejiga, empujándola y también tener retención urinaria. Los coágulos. Esto también pasa después de la cirugía que se le hace al paciente. Eh, Nosotros abrimos a esta zona, entramos y sacamos la próstata y dejamos un globo, ¿ya? Le ponemos una sonda de 3 vías, ¿ya? Una para lavar, una para inflar la vía y la otra para que salga la orina, ¿no? Si nosotros solo le ponemos unas 2 vías, los pacientes suelen formar coágulos, ¿no? Porque hay una cicatriz ahí. ¿Y qué pasa? Que se tapona. Por ejemplo, ayer justo vino un paciente y yo lo vi y estaba taponado, llenecito de coágulos, y no había sonda de 3 canales, entonces se tuvo que ir al hospital, ¿no? Solo conseguíamos sonda de 2 canales y no se pudo eh, des- desatorar esa parte de la próstata, ¿no? No podía miccionar el paciente. Toda la vejiga se había llenado de coágulos y entonces tú pasas la sonda y la sonda como tiene un huequito, en esa parte se tapona con coágulos, ¿ya? Y eso también te produce retención urinaria, porque justo la uretra también la tapona, ¿ya? Y la litiasis, las litiasis pueden estar en cualquier parte, pueden estar en el riñón, pueden estar en el uréter, pueden estar en la vejiga, inclusive pueden pasar a la uretra, y eso es un dolor enorme, ¿ya? Porque la uretra se suele contraer un poquito, entonces ahí es el momento donde duele, ¿no? Eh, La retención urinaria se debe a que mientras más bajo esté, más retención tiene, ¿no? Si, por ejemplo, yo he visto en vejiga un cálculo grandazo, así, que taponea, ¿ya? Y eso tenía que, por cirugía, ¿no? Y a veces de aquí saltan trocitos, pequeños calculitos, pasan por aquí y se quedan. Y el paciente puja, 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 no puede orinar. Y en una de esas empuja tanto que sale POC.
Y ya nos han contado pacientes así, ¿no? Que van al baño, no pueden orinar después de 2, 3 días, hacen tanta fuerza que sale así disparado. Y cuando ven en el water, en el urinario, ven que ha salido una bolita, ¿no? Y encima la traen a consulta. Bueno, luego tenemos nocturia. Nocturia es volumen urinario aumentado por la noche, ¿ya? Y acá se diferencia de la nicturia. La nicturia es lo mismo, bueno, es parecido, no es lo mismo, ¿ya? Porque acá no es volumen aumentado en la noche, sino que es mayor igual que 2 veces en la noche, pero más polaquiuria. ¿Qué significa eso? Que el paciente en la noche se levanta varias veces a orinar, pero poquito, ¿ya? O sea, en las noches, a ver, ponemos acá una luna, noches, se levanta, ¿no? A orinar poquito, 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 poquito. Acá cada 5 minutos, cada 5 minutos, ¿no? En cambio, la nocturia es levantarse, puede ser una vez en la noche, y orinar un montón. Acá orina un montón, ¿ya? Entonces, muchas cosas nos pueden dar disuria y algunas no. Y acá esto es lo que yo más o menos tengo en mente ya para más o menos también irme por un diagnóstico, ¿no? Porque esto es más que nada semiología y después ya con esto que tenemos de semiología ya podríamos mandar una ecografía ya para asegurarnos qué es lo que tiene, ¿no? Entre eso tenemos la pielonefritis, ¿no? Empezando desde arriba. La pielonefritis es del riñón, ¿no? Cursa con disuria, puede cursar con disuria. ¿Por qué? Porque hay una infección. Mayormente la pielonefritis cursa con infecciones, con disuria, y la pielonefritis es casi de todo el tracto urinario. O sea, empieza con una uretritis, luego va con una cistitis y se complica con una pielonefritis, ¿ya? Va subiendo. Y la pielonefritis puede abarcar todo. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Polaquiuria. ¿Y qué más tiene? Fiebre, muy importante, ¿ya? Y puño percusión positivo. Entonces, a nuestro paciente lo sentamos en la cama, o lo podemos echar también, y tocamos la última costilla, bajamos un poquito de la última costilla y hacemos la puño percusión. En la puño percusión va a sentir dolor. Eso significa que hay pielonefritis, o también puede haber cálculos, ¿ya? Pero si hay fiebre, ¿ya? Ya pensamos en una pielonefritis, ¿ya? Entonces, ¿quiénes nos dan fiebre? Las de vía urinaria alta. ¿Cuáles son? La pielonefritis y la uretitis, ¿ya? Ureteritis de la uretra, ¿ya? Entonces, a partir de acá, vía alta, y a partir de acá, o sea, lo que es vejiga y uretra, es vía baja. ¿Quiénes te dan fiebre? La vía alta te da fiebre, temperatura elevada. ¿Ya? ¿Quiénes no te da fiebre? Usualmente no te da fiebre la cistitis ni la uretritis. ¿Ya? En litiasis renal no hay disuria, no hay piuria. ¿Ya? Piuria es eh, leucocitos producidas por que van a posar pus, ¿no? Como pus. ¿Ya? No hay hematuria, no, sí hay hematuria, perdón, sí hay hematuria. Hay fiebre, pero algo que te diferencia de todas las patologías es que te da náuseas y vómitos, ¿ya? Te da un dolor así como que tú quieres vomitar, ¿ya? Y bueno, lo que de siempre, pues por la quiuria, por lo que ya hemos dicho, ¿no? Y puño percusión positivo también, igualito. Volvemos ahí si es que la litiasis es a nivel renal, ¿no? Si la litiasis fuese a nivel del uréter, nosotros también podríamos tocar los puntos renouterales que empieza desde el ombligo, ¿no? Vamos más o menos por este lado y empezamos a bajar, ¿no? Si tocamos por ahí y tiene hematuria, también podríamos ver una litiasis a nivel del uréter, ¿ya? En la vejiga también podríamos ver, ¿no? Eh, hematuria
más dolor pélvico, ¿ya? Ahora, si tenemos una cistitis, la cistitis e inflamación de la vejiga, hay disuria, poraquiuria, hay tenesmo y dolor pélvico. O sea, nosotros como reparo anatómico, ¿qué tenemos? La pubis, la sínfisis pubiana, ¿no? Donde se unan los dos huesos del pubis, ¿ya? Tú encimita de eso, tú te tocas y estás tocando la vejiga, ¿ya? Luego tenemos la uretritis, que esto ha sido pregunta de examen. Hay disuria, polaquiuria, hay tenesmo y hay piuria, ¿ya? Y aquí la piuria es muy notoria y esto se relaciona mucho al síndrome de descarga uretral, ¿ya? ¿Que por qué se produce? Hay dos causas, gonococo y no gonocócica. Ay, no, gonocócica. La no gonocócica es por clamidia trichomatis, ¿ya? Entonces, estos dos son los que mayormente te causan una uretritis o un síndrome de descarga uretral, ¿ya? Donde vas a botar pus por la uretra. ¿Y en dónde es más común? Pues en el varón, ¿no? En el hombre, ¿ya? Las mujeres no suelen tener mucho, más que nada tienen cervicorragia, o sea, del cuello uterino, sale, sale pus, ¿ya? Ellos no suelen tener mucho uretritis, pero sí, sí podría ser, ¿ya? Esto más que nada es en varón, ¿ya? Y hay pus, ¿ya? Eso ha venido en examen, ¿ya? Prostatitis, no hay disuria, hay dolor perineal, o sea, nosotros tenemos a nuestro paciente, a ver, vamos a poner así, en esta posición, ¿ya? Acá tenemos el pene, acá tenemos los testículos y aquí tenemos el ano, ¿no? Esta zona, toda esta zona, a lo mejor lo pongo de otro color, toda esta zona es la región perianal, ¿ya? Esa región es la que le duele, esa región es la que suele doler, ¿ya? Entonces, si al paciente tú lo pones en esta posición o de repente lo pones arrodillado, génito pectoral, ¿no? Que se pone el pecho en el piso, o en la camilla, ¿no? En la camilla, de medio flexionado, abres, ¿no? Como la maniobra que hicimos para lo que es hemorroides, ya, algo parecido, y tú ves que esa zona le duele bastante, ya, puede ser una prostatitis, ¿ya? Y que también puede haber piuria, pero eso ya es un poquito más avanzado. Inicialmente siempre te duele en esta zona. Este es clave para una prostatitis. Hiperplasia benigna de próstata, no hay disuria, hay un chorro débil, hay dificultad de micción, hay polaquiuria, hay tenesmo, o sea, el paciente siente que quiere orinar, pero la vejiga está vacía, ¿ya? Hay nicturia de urgencia. ¿Qué significa? Que se levanta en las noches repetitivas veces, ¿no? Y va y trata de orinar. Y bueno, eso lo vamos a ver al final un poquito, para adelantarles. El paciente dicen, agarro de pared y puja fuerte para orinar, ¿ya? Hay incontinencia en ciertas ocasiones, ¿no? La incontinencia ya es un diagnóstico, no es un síntoma como tal, pero sí se puede poner, pero también en diagnóstico se pone incontinencia urinaria, ¿ya? Y aquí el paciente puede estar sentado y de repente se le escapa unas gotitas, ¿ya? Y por otro lado también podría haber retención urinaria, bueno, acá ya le hemos dicho, ¿no? ¿Por qué? Retención urinaria, ¿ya? Luego pasamos al metabolismo del agua. El metabolismo del agua es algo que, como lo suelen preguntar, es más que nada hallarte con esta formulita, ¿ya?
¿Han preguntado el recién nacido? Sí. O sea, ¿cuál más o menos es su porcentaje, ¿no? El recién nacido tiene bastante agua, ¿ya? Como ustedes habrán visto a algún bebito por ahí, ¿no? Los bebitos, cuando tú los tocas, están llenecitos de agua. O sea, son bien blanditos. Eso significa que tienen bastante agua, ¿ya? Mientras nosotros vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos perdiendo agua, ¿ya? Y entonces ahí aparece ya un porcentaje más disminuido, ¿no? En el hombre suele tener un poquito más de 60% de agua y en las mujeres 50% de agua. Entonces esto de aquí te puede servir para hallar problemas, ¿no? Te dicen, el paciente tiene 5 litros de... No, ¿cuánto de agua tiene una persona de 70 kilos, no? Ya, 70, el 60% es 42, 4,2, ¿no? 4,2 litros. Algo así te podrían poner. Ahora, ¿por qué el hombre tiene más líquido que una mujer? El hombre tiene más líquido por la masa muscular, nada más. Las mujeres no tienen tanta masa muscular, entonces tienen un poquito menos de líquido. El músculo suele retener bastante agua, ¿ya? En personas mayores ya es un 50%, más o menos 50%. Por eso que cuando ustedes los ven, están arrugados, ¿no? Por eso tienen arruguitas, ¿ya? Entonces, de todo ese líquido, del 60%, digamos, un tercio es líquido extracelular, un 20% es extracelular, y dos tercios o un 40% es intracelular, o sea que está dentro de la célula. ¿Y cuál es la célula que más agua tiene? El músculo, ¿no? ¿Ya? El intravascular es el 4%, o sea, esto sería lo que es los vasos sanguíneos. Y en el intersticial es el tercer espacio. ¿Qué vemos en el intersticial? Vemos edemas, vemos cuando lo que vimos en la clase pasada, ¿no? En infección, en obstrucción digestiva, ¿no? También se va a ese espacio, tercer espacio. Todo lo que se vaya, lo que te cause por cualquier lado, es tercer espacio, ¿ya? Ahora, acá tenemos eh, nuestro vaso sanguíneo, ¿ya? Y tenemos una presión capilar, una presión de líquido intersticial, ¿no? Entonces tenemos una presión hidrostática, ya, esta es la presión hidrostática. La presión hidrostática va a haber por el líquido que está dentro del vaso sanguíneo, o sea, de la sangre, hacia la pared, y de fuera del intersticial hacia la pared, ¿no? Entonces se hacen así, ¿y qué pasa? Se mantiene en homeostasis. Pero ¿quién más lo regula? La presión coloidosmótica o presión oncótica, que está regulada por proteínas, ¿ya? ¿Y cuál es la proteína principal que regula esto? La albúmina, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos aquí nuestra presión coloidosmótica igualito, ¿no? Esto ya no hace presión sobre la pared, sino hace para adentro. ¿Por qué? Porque necesita tener la sangre dentro, ¿ya? La sangre tiene que estar adentro. Entonces, ¿qué pasa si nosotros perdemos proteína, digamos por una anemia, que no consumimos mucha proteína, o que nuestro riñón falla y no filtra bien la proteína y la perdemos? La presión oncótica se va a ver afectada. ¿Y qué va a pasar? La presión hidrostática va a empezar a ganar. La presión hidrostática va a hacer que salga al tercer espacio, ¿ya? Entonces, para que se produzca un edema o tercer espacio que se vaya afuera al intersticial, tiene que haber disminución de la presión oncótica, como una hipoalbuminemia, ¿no? Como lo vamos a ver en el siguiente diapositiva, como un síndrome nefrótico, ¿ya? Y puede haber también un aumento de la presión hidrostática, como retención de sodio, ¿no? Retención de sodio. Entonces, en pacientes que suelen comer bastante sodio, o sea, les gusta el chaufa, comen chaufa todo el día, van a ver que son un poquito más llenitos, pero no porque sean obesos, sino porque tienen mucha retención de agua, ¿no? En- Luego tenemos la vasopresina y la sed, ¿no?
Estos se ven por estímulos osmóticos, ¿no? Cuando hay una hipermolaridad sérica, ¿ya? Y estímulos no osmóticos cuando no hay hipovolemia, ¿no? Entonces el paciente, cuando tiene sed, se activa este sistema y pues empieza a dejar de orinar, empieza a retener más líquido, ¿ya? Y de pronto tú quieres tomar agua también, ¿no? Para volver la volemia, ¿no? Cuando tienes la hiperosmolaridad, o sea, tienes poca líquido y tienes muchos electrolitos, tienes mucha glucosa en sangre, igualito, te pide que quieras tomar agua, ¿ya? La homeostasis es un equilibrio, ¿no? Homeostasis es equilibrio, equilibrio, ¿ya? El equilibrio normalmente a nivel, a ver, nivel extracelular o nivel intersticial extracelular es mayor, ¿ya? El sodio es mayor en el extracelular y el potasio en el intracelular, ¿ya? Entonces, si te preguntan cuál es el ion que abunda más en el intracelular, es el potasio, y el ion que abunda más en el extracelular es el sodio, ¿ya? Es el sodio. Estos son los valores más o menos en los que eh, más o menos en los que oscila el sodio y el potasio. Entonces, si tenemos menos de 135, hablamos de una hiponatremia, ¿no? Y si hablamos más de 145, una hipernatremia. Si hablamos más de menos de 3,5 en el potasio, una hipocalemia o una hipopotasemia, es lo mismo. A ver, hipopotasemia, hipocalemia, ¿ya? No confundir con hipocalcemia, ¿ya? El hipocalcemia es de calcio, ¿ya? No se vayan a confundir con hipocalemia, que es de potasio. ¿Ya? Igualito, si está aumentado es una hiperpotasemia, hipercalemia, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en la próxima clase porque hay que ver cómo varía el electrocardiograma, ¿ya? Entonces acá tenemos nuestro paciente que normalmente lo que pierde y gana de líquido para estar en homeostasis, ¿no? Tenemos que consume entre 1 a 1,5 litros de agua diaria, ¿no? Eh, Acá están los líquidos intracelular, líquidos extracelular, ¿ya? Tenemos más o menos cuánto tiene total de un paciente, por eso les decía, si un paciente pesa más o menos 70 kilos, tendría 4,2 litros totales, ¿ya? Y esto de aquí es lo que se gasta normalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el gastrointestinal, ¿qué perdemos? Eh, lo usamos para jugo pancreático, por ejemplo, jugo pancreático, para la bilis, ¿no? Para el jugo gástrico, jugo gástrico. Para esas cosas nosotros usamos ese líquido, pero luego son reabsorbidos gran parte, ¿no? Y alguna parte se pierde. Luego en las deposiciones también se puede perder. Nosotros hacemos defecaciones y para que las heces no sean tan duras, también perdemos algo de líquido ahí, ¿no? A nivel pulmonar también podemos perder por la transpiración, es algo normal. Cada vez que respiramos, nosotros perdemos líquido, ¿ya? Esta es la filtración del riñón, ¿ya? ¿Qué más podemos perder? Podemos perder por la piel, ¿ya? O sea, esa es una transpiración. Por ejemplo, ahora que el verano se ha alargado muchísimo, la gente ha tomado bastante líquido, a pesar de que no, o de repente no sudabas, o simplemente estabas tranquilo sin hacer nada, y de la nada empezabas a secar su boca, ¿no? Se te seca la boca y es un signo de que tú estás entrando a una o sea, te estás deshidratando. ¿Y qué haces? Empiezas a tomar agua y ya te sientes bien, ¿no? Entonces, por piel también pierdes mucho líquido, ¿no? Eso se ve también por sudoración, o también cuando el paciente tiene fiebre.
Si el paciente tiene fiebre, ¿qué hace? Empieza a sudar. Entonces necesita más líquido también para reponerse. ¿Ya? Pulmones, ese, orina. ¿Ya? Ahora, en un paciente eubolémico, lo que tenemos que poner en nuestra historia clínica es aparenta buen estado de hidratación, ¿ya? Aparenta buen estado de hidratación. Siempre lo ponen así, ¿ya? ¿Cómo sabemos que un paciente está eubolémico? Mucosas húmedas, piel no reseca, diuresis normal, no edemas, no citis ni derrames, presión arterial estable, no taquicardia, frecuencia normal, temperatura normal. La diuresis mínima excretada es 0,5 litros por día, ¿ya? Tenemos las heces, que tenemos que perder más o menos 200 mililitros por día, en pulmones perdemos de 400 a 500 mililitros por día, y los metabolismos que son estos los que les decía, ¿no? Los flujos pancreáticos y otras cosas más que se hace, es de 250 a 350 mililitros por día, ¿no? Ahora, en un hipovolémico, que es causa muy común, ¿no? Es por déficit de agua y sodio en algunos casos, ¿ya? En esto tenemos pérdidas extrarrenales, tenemos renales. Las extrarrenales son vómitos y diarreas, ¿ya? Entonces, nosotros si vomitamos y hacemos diarrea, nosotros perdemos tanto agua y electrolitos, ¿ya? Y ahora, esto de aquí, ya más o menos recordando la clase pasada, miren, si nosotros tenemos vómitos y tenemos una obstrucción digestiva alta, recuerdan que la obstrucción digestiva alta nos podría causar vómitos y eso nos causaba una deshidratación. Ya. En la deshidratación, ¿qué perdemos, por ejemplo, en vómitos? Nosotros perdemos hidrógenos, ¿ya? Hidrógenos. ¿Qué más perdemos? Potasio. ¿Y qué más perdemos? Cloro. Por eso es ácido clorhídrico, ¿no? Ácido clorhídrico. Y el hidrógeno siempre está unido al potasio. Ya, entonces, esto de aquí son electrolitos que siempre perdemos en vómitos. Y ahora, si perdemos esto, ¿a qué vamos a terminar? Una alcalosis metabólica, ¿ya? Entonces, vómitos cada vez que vea, más o menos se van acordando de todo esto. Tú en un vómito que pierdes, gástrico. El jugo gástrico es ácido clorhídrico, entonces hidrógeno, cloro, y el que está acompañado de potasio. ¿Qué llegas? Si pierdes ácido, ¿a qué vas? A una alcalosis, ¿ya? Y como no es respiratoria, pues te queda metabólica, ¿ya? Porque lo pueden preguntar, ya que en la siguiente clase también vamos a ver este balance electrolítico. De nuevo, porque ya lo vimos en respiratorio, pero ahora lo vamos a ver ya más metabólico, ¿no? Hemorragias. Hemorragias es más que nada agua. Y sí, también podemos perder electrolitos. En este caso, la hemorragia, ¿no? Tenemos una injuria y perdemos sangre completamente, ¿no? Entonces ahí necesitamos poner otra vez sangre o empiezas a diluir por suero. Pero las hemorragias te pueden terminar en una hipoperfusión, ¿no? Como un shock, ¿no? Shock hipovolémico. Líquidos de tercer espacio, ¿no? Cuando vas al tercer espacio, te dejan poco a ti en tu reserva sanguínea, ¿no? Entonces también puedes estar hipovolémico. En quemaduras, las quemaduras, cuando tenemos la piel, ¿no? La piel está diseñada tanto como protección y también cumple una función de transpiración para poder eliminar un poco de líquido. ¿Qué pasa cuando no hay piel en esta zona? O sea, todo esto está quemado. Uno, ingresan infecciones, ¿no? Infecciones. Y dos, hay mucha transpiración, o sea, mucho intercambio de líquido por ahí, y todo esto el paciente se deshidrata. Entonces, es importante en estos pacientes quemados, uno, cubrir la herida y darle bastante hidratación. Cubrir herida para evitar infecciones y
darle bastante líquido para la hidratación. Pero eso también depende de qué tan quemado esté, pues, ¿no? Si las quemaduras son de 20-30% del cuerpo, pues necesitas bastante hidratación, ¿no? Ahora, en pérdidas renales tenemos diuréticos, ¿no? Tenemos nefropatías, tenemos deficiencia de mineral corticoides, como la aldosterona, enfermedad renal obstructiva, ¿ya? Síntomas, sed, pues, sed. Pierdes sangre, ¿qué pasa? Tu boca se empieza a secar, o bueno, pierdes líquido, tu boca se empieza a secar, tus ojos se empiezan a hundir, eh, tu dedo haces para ver el llenado capilar y es mayor de 3 segundos, 4 segundos, eso significa que el paciente está hipovolémico, ¿ya? Tenemos astenia, tenemos calambres musculares, este es por pérdida de electrolitos más agua, mareo ortostático, ¿no? Lo que vimos ya en cardiología, que el paciente estaba echado, ¿no? El paciente estaba echado y de pronto se levanta. ¿Y qué pasa? La sangre está a la mitad, no llega completamente al cerebro. ¿Y qué parece? Una síncope, ¿no? El paciente se marea, ¿ya? Luego tenemos signos como baja presión venosa yugular, o sea, cuando teníamos insuficiencia cardíaca de derecha, teníamos incurgitación yugular. En este caso, si somos hipovolémicos, pues no vamos a tener incurgitación yugular, sino no tenemos una buena presión a nivel yugular, ¿no? Luego tenemos la hipotensión, ¿no? Que se liga con taquicardia, ¿no? ¿Recuerdan? Había taquicardia y taquipnia, ¿no? Taquipnia. Cuando se pierde sangre, ¿qué pasa? Como compensación, se produce vasoconstricción, ¿ya? Para tratar de frenar el sangrado, ¿ya? ¿Y qué hace el corazón? Empieza a latir más. ¿Para qué? Para no llegar a una hipoperfusión tisular, ¿no? O sea, para que el oxígeno todavía llegue a los órganos importantes, ¿no? En eso, si se pierde demasiado, empieza a haber hipotensión. ¿Por qué? Porque nuestro llenado capilar, o sea, nuestro vaso sanguíneo, por más constricción que haga, se encuentra acá el nivel de sangre. Entonces, ¿qué hay? Una hipotensión, ¿ya? ¿Qué más hay? Ausencia de sudor, ¿ya? No, el paciente no suda. Se queda en mucosas, globo ocular hundido, la que ya le dije, oliguria, ¿no? Que es menor de 400 mililitros de orina diario, ¿ya? Trastornos en el sensorio. Ya, otra cosa que también podría llegar es a anuria. Anuria que es menos de 100 mililitros diario de orina, ¿no? Ahora, un hipervolémico ya es lo contrario de hipovolémico. Acá hay un exceso de agua y sodio. Hay retención intravascular o intersticial, ¿ya? Hay función renal anormal y hay de causa intersticial hay edemas, hay ascitis, hay derrames pleurales. ¿Ya? En el intravascular tenemos incurgitación yugular. En lo contrario, estertores pulmonares, este es porque puede haber edema agudo de pulmón de repente, ¿ya? Hay galope el tercer ruido y hay presión arterial aumentada, ¿no? Entonces, acá ya no nos falta líquido, sino que hay demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Hay demasiado líquido. Y el líquido a la hora de pasar, ¿qué hace? Golpea las paredes, ¿no? Y eso hace que aumente la presión, ¿ya? Por eso que a los hipertensos se les dice no sodio, ¿ya? Hipertensos, por ejemplo, hipertensión arterial, ¿qué le dicen? No sodio, no sodio. Líquido solo cuando tiene sed, ¿ya? No puede tomar porque se le da la gana. Entonces, son cositas que le tienen que decir a un hipertenso, ¿no? Porque si no, se eleva la presión, ¿ya? Síntomas, hay aumento de peso. Hay aumento de peso, hay edemas periféricos, aumento del gasto cardíaco, hay edema agudo de pulmón, que lo había puesto, ¿no? Eh,
hay derrame pleural, hay hepatomegalia, hay ascitis, ¿no? Lo que ya habíamos visto en la clase pasada también, el paciente es ascítico, paciente ascítico, parece una persona embarazada, ¿ya? El paciente está hipervolémico, hay anasarca cuando ya es un edema generalizado como este niñito, ¿no? Que se puede ver en desnutrición, por ejemplo, desnutrición. En África se ve bastante. Convulsiones por edema cerebral, esto ya es grave, ¿no? Ya es cuando ya todo el sistema está fallando, ¿ya? Ahora, estos dos son muy importantes porque siempre vienen en los exámenes y siempre vienen hasta el final de la carrera, ¿ya? Definimos síndrome nefrótico. Proteinuria mayor de 3,5 en 24 horas por 1,73 metros cuadrados. Esa es la definición básica, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿tú cómo sabes, no? Tú vas al hospital y dices, yo ya sé la teoría, pero ¿cómo sabes eh, que el paciente tiene esto, no? Pues le pones una sonda. Le pones una sonda de Foley, y aquí tienes su reserva para orinar. ¿Y qué haces? Tú recuentas esta orina en las 24 horas, ¿ya? Todo eso lo mandas a ver la proteína, y pues si sale muy alta, ya sabes que tiene un síndrome nefrótico. En niños, este es de adultos, ¿ya? Este es de adultos. Y en niños tenemos mayor de 40 miligramos por hora por metro cuadrado, ¿ya? Ya, entonces tenemos proteinuria, eh, menor de 30% es eh, lo normal, y ahí de 30 a 299 miligramos por día ya empieza a estar un poco más elevado, y ya aquí ya es demasiado elevado, ¿no? Pues de 300 miligramos diarios. Esta es una eh, macro proteinuria, ¿no? Y esta es ay, este es micro proteinuria. En etiologías también siempre han preguntado esto. En cambios mínimos, niños, siempre que vean cambios mínimos, o sea, mínimos de pequeño, ¿no? Entre comillas, para que se acuerden, cambios mínimos, piensan en pequeños, ¿ya? Porque esto lo preguntan en pediatría, cuando roten por pediatría, les van a preguntar igualito porque siempre ven niños, ¿ya? Y en cambio, en un adulto es la glomerulonefritis membranosa idiopátrica, ¿ya? En adultos, ¿ya? Luego hay otras causas, pues la focal, segmentaria y membranosa proliferativa, la diabetes, después, más o menos, después de 5 10 años, de repente 15 años, depende de qué tanto se cuide su glucosa, va a presentar también, puede presentar una nefropatía, ¿no? Y amiloidosis, ¿ya? Manifestaciones clínicas tenemos lo que ya habíamos dicho, ¿no? La definición, proteinuria más de 3,5 gramos, el edema es muchas cruces, ¿ya? Es blando, miren bien, es blando, hay fovea positivo y es frío, ¿ya? Ya cuando esto pasa mucho tiempo, produce anasarca, ¿ya? Y luego tenemos la hipoalbuminemia, menos de 3 gramos por decilitro. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestro riñón, a ver, nuestro riñón está dañado, ¿ya? Entonces, la filtración de proteínas se ve afectada. ¿Y qué pasa? La proteína que más se pierde es la albúmina. La albúmina, ¿qué hacía? Es encargada de la presión oncótica. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? La presión hidrostática está normal, pero va a empujar mucho más fácil hacia el tercer espacio. Y se va a producir toda esta fisiopatología, ¿no? Primero, tenemos hiperlipidemia. ¿Por qué? Porque
al tener poca albúmina o poca proteína, esto ya les dije la clase pasada, tenemos nuestro hígado. Si tenemos poca albúmina, o sea, tenemos poca proteína en sangre, ¿cuál es la lipoproteína? Bueno, ya les dije, ¿no? La lipoproteína que forma el hígado para compensar eso. O sea, nuestro cuerpo quiere compensar, quiere llegar otra vez a la homeostasis, ¿no? Quiere reponer lo que falta. ¿Qué hace? Crea lipoproteínas. ¿Y cuál es la lipoproteína más fácil de hacer? Es la lipoproteína de baja densidad, ¿no? Que es la LDL, ¿ya? Entonces, la LDL se va a empezar a aumentar, va a hacer picos, va a aumentar para que no haya ese edema y como compensación, ¿no? De la hipoalbuminemia. Entonces va a haber hipercolesterolemia y eso va a haber una aterosclerosis acelerada, ¿no? Ya saben que el LDL es el colesterol malo, porque no existe colesterol malo, pero se dice, ¿no? Colesterol malo, que va a hacer que nuestras arterias se formen placas ateromatosas, ¿no? Entonces, síndrome nefrótico va a hacer que haya una aterosclerosis acelerada. Nuestro paciente probablemente dentro de unos años pueda tener un trombolismo en piernas, pueda tener un infarto cerebral o pueda tener un infarto a nivel del corazón, ¿no? Un infarto de miocardio, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos mucho LDL, ¿qué vamos a tener? Lipiduria. Tenemos que sacarlo para algún lado, lo sacamos por la orina. ¿Qué tenemos? Cilindros grasos, ¿ya? Cilindros grasos. O sea, tienen la forma del túbulo renal. Por eso que son cilindros grasos, ¿ya? Los factores de coagulación también disminuyen, entonces hay tromboembolismo, ¿ya? ¿Por qué disminuyen los factores de coagulación? Porque el hígado se dedica a producir lipoproteínas y deja de lado los factores de coagulación. No le importa. Y deja como principal mecanismo de compensación las lipoproteínas, ¿no? Entonces ahí empieza a haber factores de coagulación bajos y puede terminar en un tromboembolismo. Es una complicación. ¿Qué más les dije la semana pasada? Que el hígado se encargaba de producir inmunoglobulinas y el factor de complemento. Entonces ahí tenemos baja inmunoglobulinas y factor de complemento, ¿no? ¿Qué promueve? Una complicación, infecciones. Son complicaciones, ¿ah? Tromboembolismo, infecciones. Tenemos baja proteína fijadora y vitamina D. Entonces tenemos una hipocalcemia, ¿no? Y también tenemos hiperparotiditismo secundario, ¿no? Recordando, o lo que vamos a ver creo que más adelante, la, la, la glándula paratiroides lo que hace es soltar calcio al torrente sanguíneo. ¿Y de dónde saca el calcio si nosotros no lo consumimos? Pues de los huesos, ¿no? Entonces hay una hipocalcemia que termina en hipoparatiroidismo secundario, o sea, empieza a sacar calcio del hueso, ¿no? Que no es de la misma glándula, por eso se llama secundario, porque si fuese de la misma glándula de la paratiroides, que son cuatro, ¿no? Cuatro paratiroides, eh, si fuese de esa glándula sería primaria, pero como es por un síndrome nefrótico, es secundario, ¿ya? No se vayan a confundir ahí. Entonces, esto también podría terminar ¿en qué? En una osteoporosis de repente, ¿no? En una osteoporosis. Si es que es muy largo, podría terminar en una osteoporosis. ¿Y qué tenemos por último? Baja eritropoyetina, ¿ya? Entonces, si nuestro riñón está dañado, ¿qué pasa? ¿Quién es el que produce eritropoyetina del riñón? Entonces, ¿qué tenemos? Anemia. Entonces, nuestro hueso, aparte de tener una probable osteoporosis luego, ¿qué tenemos? Que la eritropoyetina no actúa a nivel de la médula, el médula ósea roja, ¿no? Por otro lado tenemos el síndrome nefrítico, ¿no? Acá tenemos nefrótico con O, y acá tenemos nefrítico con I, ¿ya? Aquí le he puesto en rojo, ¿por qué? Porque es hematuria, ¿ya? Hay hematuria, es de un inicio brusco, ¿ya?
En etiologías tenemos glomerulonefritis post-estreptocócica, pericarditis infecciosa, tiroidea, tuberculosis, neumonía, glomerulonefritis por lupus eritematoso sistémico, por vasculitis, ¿no? Y todos terminan en una lesión glomerular con inflamación. Entonces, las manifestaciones clínicas, lo que más nos importa, ¿no? Tenemos hematuria. Aquí tenemos hematuria, en síndrome nefrótico no tenemos hematuria. Entonces, ¿qué tenemos? Cilindros hemáticos. En uno es cilindros grasos, en el otro es cilindros hemáticos, ¿ya? ¿Y cómo aparecen estos? Como crenocitos, o sea, aparecen así. Así va a ser tu glóbulo rojo, ¿ya? Cilindros hemáticos alargados. Nuestro glóbulo rojo está alargado porque ha salido ¿por dónde? Por el túbulo, ¿no? Por el túbulo. Y si vemos otros, se dan cuenta que acá están como arrugaditos, ¿no? Arrugaditos, parecen arrugaditos, ¿ya? Hay oliguria, oligoanuria, hay retención de agua y sal, ¿no? O el paciente orina menos, retención de agua y sal, hay edema, y acá el edema no es por proteínas, entonces el edema es poco, ¿ya? El edema es poco, es una cruz nomás, y es duro. Miren cómo diferenciamos acá. Uno es blando, el otro es duro. Acá no hay fovea. O sea, el de fovea es esto, ¿no? Metes tu dedo y se queda huella, ¿no? Mientras más fondo llega tu dedo, más cruces le pones. Si solo pones tu dedo y llega un poquito, ¿no? Es una cruz, ¿no? Y así le pones más cruces, ¿ya? Luego tienes que es caliente. Este aquí es caliente, ¿ya? Esto también está asociado a zoemia de nitrógenos, ¿ya? Entonces, el riñón no filtra, si no filtra, que se empieza a llenar en nuestra sangre los nitrógenos, ¿no? Porque los nitrógenos son los desechos, compuestos nitrogenados son desechos, ¿ya? Y también hay hipertensión arterial, un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la resistencia vascular periférica, ¿ya? Entonces, acá están los genocitos, ¿no? Los genocitos. Entonces, ¿qué más te pueden decir en síndrome nefrítico? Como hay hematuria, te van a decir lavado de carne, ¿ya? Ese es el color de la orina, ¿ya? Que va en grados, ¿no? Mientras más fuerte es la lesión glomerular, más va a ser el color, ¿ya? Ahora, en síndrome nefrótico, acá vemos los edemas, ¿no? Edema parpebral, parpebral, ¿no? Tenemos edema a nivel del tobillo, ¿ya? A nivel del pie también está, pero el tobillo se ve hinchado, es grande, ¿ya? Usualmente la pierna es así, ¿no? ¿Y qué pasa? En esos pacientes la pierna es así, ¿ya? ¿Se dan cuenta? El tobillo es hinchado, ¿ya? ¿Y qué más vamos a ver en la orina de un síndrome nefrótico? Esta espumita. La espumita, no sé si de ustedes habrán hecho alguna vez el huevo, que lo habrán puesto, no sé, pues en una taza, en un vaso, y le habrán dado con una cuchara o de repente con una batidora, lo habrán batido bastante, bastante, bastante. ¿Han visto cómo queda? Queda así, un montón de espumita. Eso es porque la albúmina es una proteína compleja, es cuaternaria. Entonces, la proteína del huevo, cuando tú haces esto, empiezas a romper los enlaces, ¿ya? Los enlaces, y eso te da una forma de espumita, ¿ya? Entonces aquí vemos casi algo parecido, pues. Eso de ahí, vemos espumita como si fuese de huevo, igualito lo ponemos aquí, y se va a empezar a ver espumita, ¿no? Bastante espumita, ¿ya? Eh, Esa es la diferencia de síndrome nefrótico y nefrítico. Ahora vemos insuficiencia renal aguda y insuficiencia renal crónica, ¿ya? La insuficiencia renal aguda es caída brusca en las 48 primeras horas de la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Entonces el paciente no va a orinar, ¿ya? O muy poco, pero no va a orinar.
Clínicamente, no, por laboratorio, lo vamos a ver así. Creatínica sérica va a tener un aumento más de 0,3 miligramos por decilitro o un 0,5 del basal. Entonces, si nosotros tenemos 0,5 miligramos por decilitro, este sería su basal. Luego, ¿qué hace? Aumenta, ¿no? 0,8. O ya, para ser más preciso, ya aumenta 1,2, más o menos. O en menos de 48 horas. O sea, es rápido. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ya podríamos decir que es una insuficiencia renal aguda, ¿no? O del 50% de su basal. ¿Ya? La diuresis o flujo de orina es 0,5 miligramos por kilogramo de peso por hora por más de 6 horas. Esta es la diuresis o flujo de orina normal, ¿ya? Este es normal. Entonces, en un paciente de aquí está disminuido. Presentaciones clínicas, tenemos azoemia. Entonces, la insuficiencia renal aguda, como lo que se dice insuficiencia renal, tenemos nuestro riñón y acá el riñón ya no solo perdió uno de sus componentes, ¿no? Del filtrado, sino que el riñón de por sí completamente no está trabajando. ¿Ya? No trabaja. Todas las funciones del riñón, hormonales, de diuresis, de todo, se ve afectado. Entonces, ¿qué pasa? Los nitrógenos se elevan muchísimo, muchísimo, ¿ya? Y eso está relacionado ¿a qué? A la urea y creatinina, que son ¿qué? Desechos, los desechos. Los desechos, de todo proceso metabólico sale algo, ¿no? Y esos son desechos. De lo que hacen los músculos, igualito, ¿no? Los síntomas son náuseas, vómitos, malestar general, asterexis, convulsiones, ¿no? Y lo que se busca siempre es llegar a la homeostasis, ¿no? Por un equilibrio ácido-base y por hidroelectrolítico, ¿no? El paciente puede estar la orina normal, ¿no? Como lo vimos acá, pero usualmente, que es lo más común, es que haya oliguria, ¿ya? En prerrenal, acá tenemos las causas, prerrenal tenemos hipovolemia, ¿ya? Hipovolemia por hemorragia, vómitos, pancreatitis, peritonitis, quemaduras, hipoalbuminemia. Todas esas son causas prerrenales. Y tenemos disminución del gasto calórico por insuficiencia cardíaca congestiva, embolia pulmonar o una vasodilatación periférica. Entonces, en estos prerrenales, ¿qué vamos a tener? SET, ¿ya? Hay SET, hay disminución de la presión arterial, hay taquicardia, ¿ya? Hay menor presión venosa yugular, ¿ya? O sea, se pierde líquido. Entonces, por perder líquido, nuestro riñón sufre. Él es el primero que siempre sufre en una hipovolemia, ¿ya? Entonces, recuerden, hipovolemia, el primero que sufre, ¿quién es? El riñón, ¿ya? Ahí baja de peso y se queda de piel, ¿no? Lo que es una hipovolemia, pues entonces una hipovolemia puede causar insuficiencia renal aguda, ¿ya? Cuando decimos renal, ya es del mismo riñón, ¿ya? Del mismo riñón. Entonces aquí hay una necrosis tubular aguda, hay lesión glomerular. Entonces ha venido la necrosis tubular aguda, ya ha venido, ¿no? No te viene por causas, pero sí te ha venido la sintomatología, ¿ya? Hay glomerulonefritis, lesión túbulo intersticial, hay alergias de antibióticos AINE, diuréticos, hay lesión de grandes vasos, placa aterosclerótica o trombosis, ¿no? Entonces, aquí lo que ocurre es una isquemia. O sea, hay una isquemia y un infarto de alguna zona, ¿no? Hay una necrosis tubular por una isquemia y esto nos va a dar una hipertensión, ¿ya? Hay hipertensión solo en la renal, ¿ah? En los demás hay baja presión, ¿ya? Hay síntomas sistémicos y hay hipercalemia, ¿ya? Hay hipercalemia que se va a relacionar con arritmias cardíacas, ¿no? Y con hilio paralítico, ¿ya? En la posrenal tenemos causas obstructivas. Aquí ya tenemos la litiasis, tumores y fibrosis, ¿ya? Esto ya es después del riñón que seguía el uréter, llegamos a la vejiga, ¿no? Y la uretra, ¿ya? Entonces,
en esas partes puede haber un cálculo, una litiasis, y eso puede hacernos una insuficiencia renal aguda también. Si es que está taponadísimo, ¿qué pasa? Todo se queda acá. Y si todo se queda acá, esto también está llenecito. Los glomérulos están llenecitos de orina. Entonces, ¿qué pasa? La arteria que entra, ¿no? Acá hay una arteria que entra, eh, no va a poder, no va a poder drenar la sangre acá. Entonces, ¿qué hace? Todo esto se queda acá. Entonces, igualito, es retrógrado. Todo va para atrás, se queda ahí encharcado y pues empieza a ver el problema, ¿no? De insuficiencia renal aguda. Ya. Eh, eso les dije, obstrucción de cuello de la vejiga por hiperplasia prostática benigna, globo vesical o un tumor pélvico, ¿no? O sea, prácticamente acá es obstructivo, ¿ya? Cualquier obstrucción que ustedes encuentren a nivel que no sea en el mismo riñón puede causar también una insuficiencia renal aguda, ¿ya? Insuficiencia renal crónica ya es algo más complejo. Aquí también hay una baja filtración glomerular, ¿no? Como acá. Pero esto ya es tiempo, pues. Es tiempo, ya, mucho tiempo. Ya, hay depuración de creatinina menor de 60 milímetros por 1,73 metros cuadrados o presencia de daño renal mayor a 3 meses, ¿no? Causas diabetes, ¿no? Por eso les decía, mientras los diabéticos les puede dar pie diabético, les da, pierden la vista, tienen muchas cosas, entre ellas también una causa es la insuficiencia renal crónica, ¿no? Donde nuestro riñón que tiene un filtrado, ¿no? Las capas de filtrado se ven afectadas, ¿no? Hay tanta glucosa que la glucosa en algún momento va a querer salir por ahí, y si quiere salir por, por el riñón, pues empieza a formar agujeros grandes, ¿no? Del filtrado, ¿no? Y entonces la glucosa como es enorme, empiezan a salir proteínas, empiezan a salir todas las cosas, ¿ya? Entonces hay una insuficiencia renal crónica. La hipertensión también podría causar porque lesiona los vasos. Los vasos que ingresan nos lesiona, ¿ya? El endotelio del vaso glomerular se lesiona. La glomerulonefritis, bueno, eso es causa ya de los síndromes nefrótico y nefrítico, también nos lesiona, ¿no? A largo plazo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos importa? Las manifestaciones clínicas. ¿Ya? Acá hay hiperazoemia, ¿ya? Acá ya hay, si acá había azoemia, acá hay mucho más todavía, ¿ya? Acá hay mucho más. El paciente puede quedar en acidosis metabólica, ¿ya? Ese es cuando es insuficiencia renal crónica, ¿ya? En crónica, ¿ya? Entonces igualito, se pierden muchos electrolitos por aquí, ¿ya? Y también perdemos bicarbonato, ay, HbO3 creo que era, ¿no? HB3O creo. Ya, perdemos bicarbonato y eso también nos lleva a una acidosis metabólica. Ya, en encefalopatía urémica es por la hiperazoemia. ¿Ya? La hiperazoemia produce encefalopatía urémica. O sea, es tanta la concentración de urea y de creatinina en sangre que nosotros tenemos en nuestro cerebro una barrera hematoencefálica, ¿no? Esa barrera no la cruza cualquier cosa, ¿no? Pero como acá es tanta la gradiente de urea creatinina que ya tienen que ir por algún lado, pues, pasan, pues. Entonces ahí se produce encefalopatía urémica, ¿ya? Luego tenemos hipertensión refractaria, ¿ya? Más de 3 fármacos, ¿no? Hay lesiones en los vasos sanguíneos, ¿no? Y que nos produce que todo lo que es el componente de renina, angiotensina, aldosterona se ve afectado. ¿Y qué pasa? Hipertensión refractaria, ¿ya? 3 fármacos por lo menos, ¿no? Le puedes dar ARA2, le das IECA, le das diurético, todo le das, ¿ya? Ahora, hay una osteodistrofia renal, o sea, hay una osteoporosis. ¿Esto por qué?
porque se aumenta el fósforo en sangre, ¿ya? Hay una hiperfosfatemia. El fósforo se va a elevar en sangre. Y el fósforo nunca puede estar solo. El fósforo siempre está con alguien. ¿Con quién está? Con el calcio, ¿ya? Con el calcio. Entonces, de inicio, o sea, cuando está empezando el cuadro de una insuficiencia renal crónica, eh, de inicio de sintomatológico, nosotros vamos a tener una hipocalcemia porque el fósforo se agarra a todo, ¿ya? Pero esa hipocalcemia va a disparar a alguien, a la paratormona. La paratormona, ya lo habíamos dicho, secreta la hormona paratormona que hace que del hueso se saque calcio, ¿ya? Se saque calcio. Va a sacar calcio al torrente sanguíneo para compensar la hipocalcemia. ¿Y qué va a pasar? Se va a producir una hipercalemia refractaria, ¿ya? Entonces, este circuito es algo que entre ellos juegan así, ¿no? Aumenta el fósforo y dispara la parotormona y se vuelve a disparar más todavía la hipercalemia. Entonces no lo puedes bajar, ¿ya? Refractaria te dice cuando tú le das algún fármaco para bajarlo y no baja, ¿ya? Por eso que este es un problema grande que se tiene que manejar, ¿no? Luego tenemos la anemia. Por lo mismo, pues el riñón es insuficiente y a la larga, pues mm, cada 3 meses se forman los glóbulos rojos. Entonces, como es mayor de 3 meses, la siguiente vez ya hay menos eritropoyetina, la siguiente vez hay menos eritropoyetina. Entonces, se va una anemia de causa renal, ¿no? Entonces acá tenemos nuestra osteoporosis, ¿no? Que es causa. Entonces tenemos ay, acá vamos a ponerle abajo, ¿ya? O sea, aumenta por la paratormona, pero siempre está disminuido, ¿no? Y eso te pide, mientras más aumenta el calcio, más aumenta el fósforo, ¿no? Van directamente ahí, van subiendo. Ya, chicos, entonces, por último tenemos ya un poquito más para entrarle al cuadro clínico de litiasis renal, ¿no? Que han preguntado en examen para darle un poquito más de énfasis y el síndrome prostático. Tenemos etiología, la litiasis renal, pues hay muchas causas, ¿no? Hay genéticos, después es, por ejemplo, antes se decía, ¿no? Que habían pueblitos donde el filtrado del agua era malo, ¿no? Venían agua del río, y estos tenían bastantes minerales. ¿Y qué pasaba? La gente tomaba. Y después de tomar, tenían cálculos, ¿no? Y pues eso se han hecho estudios, ¿no? Entonces, lo ideal es tomar siempre agua hervida y ver cómo abajito de tu tetera, ves como un cerrito, ya esos son los minerales, ¿ya? Entonces, ahí por lo menos algo se pierde, ¿no? O tomar agua de repente embotellada, pues. Pero es que es casi igual. Eh, Luego tenemos personas genéticas, ¿sí? Papá, abuelo, hijo tienen litiasis renal porque algunos tienen esto muy estrecho, de repente tienen esto muy estrecho y siempre se forma, ¿no? O de repente el filtrado glomerular a este nivel hace que filtren demasiado, digamos, calcio, fósforo, ¿no? Electrolitos y se empiezan a formar los cálculos, ¿no? Eso también puede ser genético. ¿Ya? Acá le puse alto mineral en agua. Síntomas, dolor pélvico. ¿Ya? Hay hematuria macroscópica, ya lo habíamos dicho. Infecciones urinarias es muy recurrente en ellos por esto, ¿no? Por esto. Y hay disuria, ¿no? Por la infección urinaria, ¿ya? Dolor pélvico, más que dolor pélvico, dependiendo de la zona, como les decía, puede doler en la espalda porque está en los riñones. Siempre que haya un dolor en espalda, ustedes tienen dos cosas que tienen que hacer. Uno, la puño percusión lumbar, ¿no? Lumbar, para ver riñones, y luego bajan un poquito más
y palpan a los costados de la espalda. A ver, tenemos nuestra espalda acá, tenemos nuestra columna. Acá es la última costilla, ¿ya? Y aquí se ubica nuestro riñón, ¿ya? Nosotros hacemos debajo de la costilla puño percusión, duele, ya pensamos en que podría ser litiasis o podría ser una pielonefritis, ¿no? Si es pielonefritis tenemos fiebre. Si tenemos litiasis también tenemos fiebre, pero podríamos tener fiebre si es que es una infección, pero tenemos náuseas y vómitos, ¿no? Náuseas y vómitos, ¿ya? En, y aquí, un poquito más abajo, ya cuando llegamos al hueso sacro, así, ¿no? Sí, más o menos. Del hueso sacro, perdón, la pelvis y el hueso sacro, acá está el hueso sacro. A esta altura nosotros también tocamos, ¿ya? Y si duele, pues es muscular, ¿ya? Porque es muy común la lumbalgia. Muchos dicen, me duelen los riñones, me duelen los riñones. O al paciente lo echas, le empiezas a tocar y termina siendo una lumbalgia, ¿ya? Entonces esos dos diagnósticos siempre hay que verlos como diferenciales, ¿ya? A la inspección lo vemos decaído, inquieto. A la puño percusión hay dolor tipo cólico, ¿no? Duele así como si te apretaran, ¿no? Como si te apretaran. Irriga a genitales, sí, irriga a genitales. En el examen de orina tenemos cristales, miren, aquí tenemos cristales. Eso no lo he dicho en las PPTs anteriores porque quería llegar acá, ¿no? Acá están los cristales, ¿no? Que son minerales, ¿ya? Los minerales. Hay hematuria macroscópica, ¿ya? Entonces, tenemos como diagnóstico la ecografía, ¿no? Donde vamos a ver a nuestro riñón, y aquí vemos el cálculo, ¿no? El cálculo, ¿no? Y ya poco más le podemos hacer una, ¿no? Una tomografía. En lo que es el síndrome prostático, el representante máximo es siempre nuestra hipertrofia prostática benigna, que siempre va a venirte pacientes con esto. ¿Y cómo te vienen? Son pacientes, claro, tienen que ser hombres, ¿no? No pueden ser mujeres. Y tienen que ser más o menos mayores de 40 años, 45 años, por ahí, ¿no? Son personas ya adultas, ¿ya? Genético, sí. Padre que tiene hiperplasia prostática, hijo que también podría tener. Infecciosas. En infecciosas, más que nada, tenemos la prostatitis, pero la prostatitis sí suele agrandarse, ¿ya? Sí suele agrandar y te da digamos, como una hiperplasia, pero cuando tú usas los antibióticos, regresa, se vuelve a ser pequeño, ¿ya? Solo es una inflamación, ¿ya? Causas endocrinas, por ejemplo, mucha producción de testosterona, ¿no? Testosterona, por ejemplo, ¿qué pasa a ser dihidrotestosterona, ¿no? Pasa a ser dihidrotestosterona. Mm. La dihidrotestosterona lo que hace es caracteres secundarios, ¿ya? Entonces, como caracteres secundarios, eh, te da caída de cabello, te da muchas cosas que entre ellas hace que agrande un poco la próstata, ¿no? Hay vaciamiento incompleto, ya lo habíamos dicho al inicio, vaciamiento incompleto, porque acá se ve mejor la imagen, pues, ¿no? De lo que he dibujado. Acá tenemos la vejiga y atrás tenemos, en una parte de la uretra, tenemos la próstata, ¿ya? La próstata va creciendo, este es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. En el grado 4 miren el tamaño, ¿no? ¿Y qué hace? La próstata empuja y hace como una pequeña cavidad. Entonces, puede ser que se quede en esta zona un poco de orina y por eso hay retención de orina y vaciamiento incompleto, ¿ya? Que en la ecografía se va a ver así y ahí te van a decir retención, ¿no? De 20%, ¿no? Y puede ser varios valores, pero 20% por ahí, ¿no? Cuando hay 10%, por ejemplo, los síntomas no son tan notorios, pero cuando hay un 20, 30, 40%, ya el paciente tiene tenesmo vesical, o sea, quiere orinar a cada rato,
pero no orina. Tiene ganas, pero no orina, la vejiga vacía. Hay polaquiuria, ¿de qué tipo? De noche, ¿no? Polaquiuria de noche, o sea, el paciente se levanta más de 2 veces, mayor o igual de 2 veces en la noche a orinar, poquito, 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 ¿ya? Hay urgencia, o sea, al paciente lo llama a orinar, ¿ya? Flujo urinal débil, paciente por eso tiene que pujar, ahí te pujan, ¿ya? Y hay heces en cinta. Justamente detrás de esto pasa el, eh, el, el recto. Y entonces el recto, ¿qué pasa? También lo empuja y lo aprieta. Entonces tenemos nuestro recto aquí y de repente nuestra próstata ha crecido tanto que ya lo empuja así, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando las heces pasan por aquí? ¿Cómo salen? Aplanadas. Por eso que dice en cinta, ¿ya? Tacto rectal. ¿Qué vamos a ver en el tacto rectal? El tamaño, ¿no? Ahí vemos el tamaño, pero más que ver el tamaño, hay que ver si es duro o blando, por eso vemos induraciones. Si es blando, probablemente sea benigno. Si es duro, ¿no? Como tu dedo, así, como tu dedo, puede ser maligno, o sea, puede ser un cáncer de próstata. Si tenemos masas prostáticas o rectales, ¿no? Vemos al costado de la próstata y vamos así, de lado a lado, de lado a lado. Y también podemos encontrar ganglios, podemos encontrar tumoraciones pequeñas en esos lados, ¿no? Lo que se tiene que hacer es sacar la próstata ya. Tono del esfínter también tenemos que ver, ¿no? Entonces, nuestra próstata, aparte de hacer acá retención urinaria, también puede agarrar nuestra uretra, ¿ya? Y por eso también podríamos tener vaciamiento incompleto, ¿ya? Eh, Entonces tenemos dificultad para orinar, ¿no? Tenemos flujo de orina débil, tenemos micción frecuente de noche, ¿no? Eso es nicturia. Y tenemos dificultad para vaciar la vejiga, ¿no? El paciente agarra la pared y empieza a pujar, ¿no? Inclusive hasta se puede gritar, ¿no? Diagnóstico por ecografía, ¿no? Ecografía vemos el vaciamiento de la vejiga y también vemos el tamaño, pero no vemos si hay si es duro o blando, o si hay algún ganglio, o si hay alguna tumoración por ahí, ¿ya? Entonces, para eso tendríamos que sacar una tomografía de esa zona, ¿ya? Pero por eso se hace el tacto rectal, pues, ¿no? Que actualmente no lo hacen mucho, excepto los urólogos, pero deberíamos hacerlo, ¿ya? ¿Y qué más podemos pedir? PCA libre y total. Con el PCA libre y total, nosotros vemos si es maligno o no, si tiene probabilidades o no. Por ejemplo, si aumenta más de 4, hay sospecha de que podría ser maligno. Pero lo normal es que cuando ya es maligno, te vengan con 20, 30 de PSA, ¿ya? Entonces, 4, ya tienes que tomar una medida de ver si es maligno o no. Pero si ya tienes 20 o 30, ya de por sí o sí, hay o sea, digamos que un 90% de que sí es maligno, ¿ya?